Lo vi caer, desnuda, con la piel tan blanca que por un instante creí que era una maniquí, pero no lo era. Los primeros rayos grises de la mañana se filtraban entre las nubes pesadas de ese 15 de enero de 1947, cuando el mundo despertó para encontrarse con uno de los crímenes más escalofriantes de su historia. El cuerpo de una joven separada por la cintura, tendido en un solar baldío de Leimert Park, en Los Ángeles, sin una gota de sangre aparente, como si hubiera sido desangrada antes, como si su asesinato fuera parte de una oscura coreografía. Esa joven era Elizabeth Short, después conocida para siempre como la Dalia Negra. Antes de ese amanecer terrible, Elizabeth no era más que otra soñadora de Hollywood, una muchacha que había llegado a la ciudad con la ilusión de ser actriz, con sus secretos y sus verdades retocadas, intentando sobrevivir en un mundo que la pintaba con glamour mientras le exigía un precio peligroso. Había crecido en Boston, luego en Florida, moviéndose entre casas prestadas, amistades temporales, mudanzas. Su vida era una silenciosa búsqueda, hacerse notar, encontrar su camino y quizás tener la oportunidad de brillar. La noche previa a su desaparición, Elizabeth había estado en San Diego con un vendedor viajero, un hombre llamado Robert Red Manley. Dicen que él la dejó en el Hotel Biltmore en Los Ángeles. Ella aseguró que iba a reunirse con su hermana, quien estaba de visita desde Boston, pero no hay prueba de que la hermana viniera. Dentro del hotel, algunos empleados recordaron haberla visto usar el teléfono del vestíbulo aquella noche, haciendo llamadas largas, agitada, nerviosa, con una mirada que no era de paz, sino de urgencia. Los sonidos de la ciudad la envolvían, taxis solitarios, el eco de pasos en el mármol del vestíbulo, el murmullo lejano de voces borrosas, como si alguien estuviera contando secretos que no debía pronunciar en voz alta. Elizabeth llevaba su larga cabellera negra, vistiendo ropas oscuras, y caminaba por pasillos con la tensión de quien sabe que alguien la observa, que algo podría ir mal. Algunos que la conocieron dicen que inventaba historias, que era viuda de guerra, que había perdido un hijo, que su vida era mucho más trágica de lo que parecía. Su apodo, Dalia Negra, nació después de su muerte, acuñado por los periódicos de la época. El nombre evocaba una flor oscura, misteriosa, con asociaciones de cine noir, especialmente por la película The Blue Dahlia que había salido poco antes. El apodo encajaba con su cabellera oscura, sus ropas elegantes y ese aire de fatalidad que algunos ya veían en ella. Y entonces, al romper el alba, una mujer llamada Betty Bersinger paseaba por Norton Avenue, empujando el cochecito de su hija. No esperaba encontrarse con nada fuera de lo común, pero su mirada se topó con algo fría y brillante entre los arbustos, un cuerpo perfectamente tendido, tan blanco y quieto que pareció al principio un maniquí. Pero cuando se acercó, el horror la golpeó. No era un maniquí, era un cadáver humano, desnudo, brutalmente mutilado.
Sus piernas estaban dobladas, el torso estaba separado de la parte inferior entre la segunda y tercera vértebra lumbar. Alrededor no había sangre. Esa calma escabrosa, esa quietud, hacían parecer que el asesino había actuado en otro lugar, trasladando el cuerpo para luego colocarlo con cuidado, como si fuera parte de una escena macabra. Su rostro estaba marcado por cortes profundos que se extendían desde las comisuras de los labios hacia las mejillas, creando lo que los médicos llaman la sonrisa de Glasgow, una mueca horripilante que casi parecía dibujada con bisturí. Los forenses, al examinar su cadáver, quedaron aterrados por la precisión. Era como si quien la mató tuviera habilidades médicas. Los cortes eran limpios, quirúrgicos. Había señales de que fue desangrada, que sus órganos habían sido manipulados, que fue posada de manera deliberada, como si quien la puso ahí quisiera un mensaje, un sello, una firma. La noticia explotó como una bomba en los periódicos. La Dalia Negra, decían los titulares. Su nombre se volvió eternamente siniestro. Periodistas, detectives, curiosos se abalanzaron sobre el caso. La policía de Los Ángeles se vio desbordada. Recogieron más de 150 sospechosos, entrevistaron a decenas de personas, recibieron confesiones falsas, rumores, cartas extrañas del presunto asesino, pero nunca hubo una conclusión definitiva. En medio del caos mediático, su nombre se volvió leyenda. Algunos decían que conocía a muchos hombres, que frecuentaba clubes nocturnos. Otros aseguraban que era una mujer que coqueteaba con el peligro. Su vida antes de morir era un vaivén de apariencias y verdades distorsionadas. Cuando su madre recibió una llamada de un reportero fingiendo que su hija había ganado un concurso de belleza, ni ella misma supo diferenciar entre la realidad y el espectáculo que los medios habían construido alrededor de Elizabeth. Poco después de que su cadáver fuera encontrado, la policía recibió notas dirigidas a periódicos, supuestas confesiones del asesino, con descripciones mórbidas y detalles inquietantes. Una de esas cartas dejó helado a más de uno. El remitente afirmaba conocer cada curva del cuerpo, cada herida, cada secreto. Algunos investigadores, años más tarde, relacionarían esa letra con un hombre concreto, el doctor George Hodel, un cirujano con antecedentes sospechosos, cuyo propio hijo, Steve Hodel, un ex detective del LAPD, lo acusaría abiertamente de haber sido el brutal asesino. Steve sostiene que su padre, en su época de médico, tenía la destreza para infligir aquellas heridas tan precisas y también encontró supuestas pruebas, una fotografía que podría mostrar a Elizabeth con su padre, facturas de cemento del mismo tipo que se halló cerca del cuerpo, cartas con una caligrafía similar a las enviadas por el asesino anónimo, un automóvil negro muy parecido al que varios testigos dijeron haber visto cerca del lugar del crimen en la mañana del 15 de enero. Al reconstruir los últimos días de Elizabeth, la investigación revela una mujer nerviosa, posiblemente asustada. Hay testimonios que dicen que confesó a alguien estar amenazada, como si huyera de algo o de alguien.
Esa vulnerabilidad se mezcla con una fuerte necesidad de reinventarse, nuevos nombres, falsas historias, una identidad en constante transformación. Esa dualidad, esa mezcla entre inocencia y artificio, dolor y deseo, la convirtió en alguien tan real como inalcanzable. Mientras tanto, el público devoraba cada detalle, fotografías, autopsias, teorías. Escritores y guionistas comenzaron a tejer su historia en novelas y películas. James Ellroy, por ejemplo, convirtió su asesinato en una de sus novelas más oscuras, explorando no solo el crimen, sino el alma en pena de una ciudad que glorifica y destroza a quienes la aman. Pero para quienes vivieron los hechos, la realidad fue mucho más aterradora que la ficción. La madre que encontró el cuerpo, Betty Bersinger, confesó años después que nunca se sintió realmente escuchada. Había detalles que no había compartido, como la posición exacta de los brazos, la rigidez del cadáver, la quietud sobrenatural del lugar. Esa reticencia, esa memoria incompleta dejó lagunas que alimentaron los mitos. Y la investigación policial, con todo su esfuerzo, terminó convertida en un laberinto sin salida. Detectives como Finis Brown acusaron a la prensa de entorpecer el caso, filtrando información, fabricando sospechosos, distorsionando testimonios. Con el paso del tiempo, el caso se enfrió, las pistas se enfriaron. Algunas teorías señalaban que Elizabeth no era una simple víctima accidental, sino alguien que vivía en los límites, con secretos que quizás sabía demasiado bien esconder o que revelaría con su muerte. Desde entonces, la Dalia Negra ha permanecido como una sombra eterna en la memoria de Los Ángeles. Su tumba descansa en el cementerio Mountain View en Oakland, pero su historia sigue vagando. Susurros sobre George Hodel, sobre otros sospechosos, conspiraciones médicas, conexiones con la mafia, con la policía corrupta, todo se mezcla en un cóctel de horror y fascinación. Los investigadores modernos, historiadores criminales, aficionados del true crime, siguen volviendo una y otra vez al caso, convencidos de que existe una pieza faltante, un testigo dormido, un archivo sellado. Algunos piensan que quizás el asesino fue un cirujano. Otros que fue un hombre con sed de poder. Otros todavía creen que Elizabeth fue víctima de su propio deseo de estar en el centro. En el silencio de la noche, cuando escuchas el viento chocando contra los arbustos de un solar abandonado, es difícil no imaginar su figura. Esa mujer de cabello oscuro, con sueños demasiado grandes y un destino que la redujo a un símbolo macabro. Aún después de tantos años, su nombre evoca la belleza trágica, el horror pulido y la herida sin cerrar de una ciudad que nunca dejó de preguntarse: ¿quién la mató y por qué?
Elizabeth Short no solo fue una víctima brutal de la violencia, sino un eco persistente de la ambición, de la mentira, del dolor que puede ocultar una sonrisa. Y su asesinato no solo marcó una era, sino que se convirtió en un espejo siniestro donde Hollywood, la prensa y la justicia vieron reflejada su propia oscuridad. Su muerte quedó grabada en titulares amarillistas, en investigaciones interminables, en novelas y documentales, pero sobre todo quedó en el aire, como una flor negra que nunca se marchita, como una herida que nunca termina de sanar. Y al final, lo más aterrador no es saber quién la mató, sino entender que quizás nunca lo sabremos, porque algunos secretos están destinados a permanecer enterrados bajo la sombra de la Dalia negra.